responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo Liberalmente. Gracias, como siempre, por estar conectados con nosotros aquí en RCR, la Casa de la Libertad. Por supuesto, agradecer a quienes hacen posible este espacio y trabajan diariamente, arduamente, para llevar la información hasta sus casas. En la dirección general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilix Arcaya; en la producción, César Umbría, Malala Nogales y Justo Navarro; y en los controles, José Gregorio González. Por favor, también ayúdennos a crecer a esta familia que sigue, por supuesto, llevando esta información a través de nuestro canal de YouTube. Allí pueden suscribirse, RCR en vivo, colocan en el buscador, es muy fácil, y también a través de nuestras redes sociales, @RCR750, y mi cuenta personal, @ClaudMacero. Todos los jueves, por supuesto, por aquí, por RCR. Agradecer también a nuestros amigos de las promociones. Ellos son Habibis Cakes. Pon a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes. Ellos tienen pasteles de cumpleaños, tortas de chocolate, zanahorias marmoleadas, limón, tres leches, tiramisú, suspiros. Ustedes ya saben las dulces creaciones que tiene Wilmary y los amigos de Habibis Cakes. Ellos tienen delivery totalmente gratis para ciertas zonas de Caracas, y pueden contactarlos a través de @habibis_cakes en Instagram, o a través del 0412-610-0838, porque con Habibis Cakes ustedes compran felicidad y ellos venden amor. Además, también a nuestros amigos de Perfect Hair. Ellos tienen todo lo necesario para ese cambio de look que siempre has querido hacer. Los especialistas en corte, química, alisados, queratina, cirugía capilar, tienen 40 años de experiencia y los pueden ubicar en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, aquí en nuestra ciudad capital. Pueden seguirlos a través del Instagram, @salonperfecthair, y por supuesto recibir todos los servicios que tiene allí Isabel para ustedes. Y bueno, el día de hoy hemos querido hablar de un aspecto, de una situación bastante oscura que vivimos en nuestra región. Lamentablemente sabemos lo que ha pasado en Perú, hemos visto las amenazas que se ciernen sobre Colombia, lo que podría venir para Brasil. Y básicamente tenemos como un bastión lo que está ocurriendo en Ecuador gracias a la victoria de Guillermo Lasso. Sin embargo, en Venezuela, por supuesto, las amenazas siguen y está permanentemente desde hace más de 20 años, ¿no? Por eso el día de hoy hemos querido volver a lo básico, ¿no? Porque a veces nos ocupamos precisamente de las cosas y de lo urgente y olvidamos lo importante que tiene que ver también con las ideas. Y en ese sentido he querido conversar hoy con tres amigos a los que admiro muchísimo y he conocido también gracias a unos presencialmente, otros gracias a las redes. Y uno nos habla, por ejemplo, de qué es la hora de despertar. Nos dice que hay razones precisamente para volver a esa humanidad que nos caracteriza. Otro nos dice, por otra parte, que la izquierda no va a desaparecer por el momento y que es hora de unirse, eso sí, alrededor de los valores que nos unen, pero en función de la acción. Mientras otro nos dice que la autocensura es básicamente uno de los principales problemas que tenemos el día de hoy. Ellos son John Manuel Silva, él es escritor, creador de contenidos liberal, como él mismo se define; Jorge Rengifo, productor audiovisual y analista geopolítico; y Antonini Jiménez, él es doctor en economía y ha fungido además como profesor universitario. Y si no me equivoco, lanzó hace muy poco el libro que se llama Despierta, razones contra una vida en aislamiento. Y yo quisiera arrancar a quienes, con ellos dos, que son los que están conectados. César, tú me avisarás cuando se conecte Jorge, para precisamente abordar desde lo básico o volver a lo básico, que es lo individual, y luego pasar a lo regional. Y yo quisiera arrancar quizás con Antonini para hablar precisamente de en qué punto estamos, Antonini, y cómo definir entonces esa libertad que tú describes muy bien también en tus redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia. La verdad que me siento muy dichoso porque me hayáis invitado, y de aquí quiero mandarle un saludo caluroso a todos tus radio oyentes. Yendo directamente a tu pregunta, en el spot decís algo parecido a personas que creen y difunden la libertad, pero yo me voy a atrever en este atrevimiento casi arrogante español a decir también que además de creer y difundir, deberíamos de realizarla. Y digo esto porque la libertad está muy bien pregonarla, pero para eso no necesitamos personas libres, simplemente pregoneros, ¿vale? Que pueden ser caudillos.
Y si no nos atrevemos a realizar la libertad, puede ser que alguna persona, hablando de la libertad, nos vuelva a poner cadenas. Entonces, la única manera para evitar las cadenas no es tener a un libertario, liberal, conservador, izquierdista, minarquista, lo que sea, sino que cada uno de nosotros llevemos a la práctica esa libertad de la que hablamos. Entonces, si quieres, te lo resumo así muy rápido para que sea algo más de feedback. Para mí la libertad no es libertad si no se realiza, siempre imperfectamente, somos humanos, porque si no caemos en un detalle, que es conformarnos con hablar bien de la libertad para poder seguir siendo esclavos. Es decir, tú la asocias a la acción, ¿no? Por eso quizás tú hablas de despertar, o tú crees que tiene que ver no solamente con calificativos de libertad, sino con acción. Bueno, Claudia, el título del libro, que es Despierta, tiene un subtítulo que es Razones contra una vida en aislamiento. Yo este año me he partido literalmente la cara negando y rechazando los confinamientos. No voy a entrar en esto porque sé que es un tema candente también dentro de los círculos libertarios. En mis artículos en las redes intento explicar por qué ha habido libertarios que han hablado a favor de los confinamientos y se creían ser libres. He intentado demostrar que su concepto de libertad tiene poco de libertad. Entonces, en este sentido, la única manera, Claudia, que tenemos para liberarnos de todo este galimatía de hablar de libertad para seguir siendo esclavos, de que si la izquierda son los enemigos, que si nosotros somos los victoriosos emperadores del mundo, es que cada uno asuma esto como una cuestión personal, de vida. La libertad es algo tan maravilloso, pero a la vez es algo tan jodido, tan doloroso, tan difícil. La gente no dice que la libertad te deja solo. La libertad es una empresa individual. Puedes compartir las pasiones y los deseos, los sufrimientos y los orgullos de llevar tu proceso en libertad, pero es tuyo. Claudia, o lo llevas tú, o lo lleva John, o lo llevo yo, o si no es imposible. La alternativa, simplemente sentando en un café y hablar de la libertad. Bueno, yo digo, hablemos de la libertad, sí, pero no para ser libres, sino para demostrar a aquellos que están contra la libertad que se equivocan de vida. De hecho, Antonini, y ya con esto le voy a dar el pase a John, tú decías en una de tus publicaciones que estaba revisando en Instagram, precisamente que a veces no solamente se trata o sea, tú planteas dos hipótesis, ¿no? Si es que no se concibe la libertad como como algo con suficientemente valor, o es que no se valora la libertad, algo así, palabras más, palabras menos, ¿no? Y yo quiero darle la bienvenida a John, porque también de alguna manera él hace poco lanzó un hilo que a mí me gustó mucho, y entre otras cosas él dice, mira, la izquierda no va a desaparecer por el momento. O sea, en este momento estamos sí, quizás en una cruzada o en una batalla, como se quiera calificar, muy dura, ¿no? Que se nos ha puesto de frente y que básicamente nos ha explotado en la cara, pero antes de eso también hubo momentos difíciles en el pasado. John, ¿en qué punto estamos? Y haciéndote la misma pregunta que le hacía Antonini, ¿cómo concibes tú la libertad y de qué se trata entonces para ti, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Además, encantado de hablar contigo después de todos estos años. Fíjate, lo que decía Antonini yo creo que se reduce en una palabra, ¿no? Y es la palabra miedo. La razón por la que en este último, bueno, casi año y medio que ya llevamos confinados en todo el mundo, los ciudadanos han aceptado gustosamente, la gran mayoría, ha habido algunos focos de resistencia, pero gustosamente el estar encerrados en una casa y el que el Estado determine todo lo que ha sido nuestra vida, es porque el Estado tiene dos fuerzas, ¿no? Una fuerza es la fuerza de las armas, pero yo personalmente creo que esa no es la fuerza más importante que tiene el Estado. Yo creo que el Estado lo que tiene sobre todo es una gran legitimidad política. Nosotros le hemos dado al Estado la legitimidad de controlar nuestras vidas y lo hemos hecho por el miedo al riesgo. El Estado nos dice que nos va a hacer seguros, que nos va a hacer saludables, que nos va a proteger de cualquier cosa, que nos va a proteger de cualquier peligro. El Estado hoy en día, incluso con esta izquierda identitaria, pues hemos llegado al punto en el que la gente no puede lidiar con una ruptura amorosa porque quieren que eso se haga algo público y que la gente intervenga, que la gente se meta en la vida sexual de la gente, que el Estado casi que te busque novia, que el Estado te realice personalmente. Es decir, toda esa incertidumbre, esas que Antonini la llama libertad, soledad, que es la incertidumbre de estar vivos. No, nosotros estamos vivos y eso genera una profunda incertidumbre. ¿Por qué?
Bueno, porque nosotros tenemos que buscar nuestro camino, realizarnos, equivocarnos bastante, y es natural que eso nos dé miedo. Lo que no es natural es que pretendamos que ese miedo lo mitiguemos dándole el poder al Estado y a los políticos de ofrecernos a cambio una supuesta seguridad que en realidad muchas veces va en contra de nuestras más esenciales libertades. Este año ha habido, el año pasado, perdón, un virus sin duda grave. Yo no jamás desmerito la situación de salud, ni me uno a teorías conspirativas de que el virus no existe y tal. Claramente hay un problema de salud y claramente el virus existe y eso no es mentira. Lo que sí es mentira es el hecho de que había que encerrar al mundo, parar la economía, quitarle la libertad a todo el mundo para resolverlo. Mira, la solución hubiera sido, primero, informar abiertamente de lo que pasa, dar las herramientas para que las personas puedan enfrentar su situación de salud, que se puedan cuidar, que en el ámbito individual tú tengas los cuidados que juzgues pertinentes, como pasa, por ejemplo, con el VIH, en el que todos administramos nuestra vida sexual de manera responsable para evitar enfermedades. No que el Estado haya hecho esto y que los ciudadanos lo hayan aceptado tan dócilmente, porque ha sido en todo el mundo, en el primer mundo, en el tercer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Los ciudadanos básicamente aceptamos que ese era el papel del Estado, que el Estado es un Estado niñera que tenía que cuidarnos a todos nosotros, y lo hacemos porque cada vez más tenemos miedo de vivir. Es una cosa que podrá sonar a discurso de autoayuda, pero no es así. Nosotros nos hemos aceptado que nos siembren a nosotros un pánico a estar vivos, a equivocarnos, a quebrar con nuestros negocios. Es decir, esas cosas que hasta hace no mucho las veíamos como parte del camino de la existencia. Es decir, la vida es un camino en el que tú vas aprendiendo, en el que te vas a dar unos golpes. Está bien que eso te haga sentir mal. Lo que no está bien es que ese miedo te lleve a decir y a creer en una especie de utopía que ya tal vez no sea la vieja utopía marxista igualitaria, sino una especie de utopía de la seguridad, en la que el Estado nos va a proteger de palabras que nos ofenden, de costumbres que no nos gustan, de enfermedades de todo tipo, de sufrimientos, de rupturas amorosas. El Estado nos va a conseguir a nuestros amigos, va a hacer que nos realicemos, el Estado nos va a arropar en las noches, y esa no es. Se piense lo que se piense sobre el Estado, si se es minarquista, si se es anarquista, si se cree en más o menos intervención. Creo que incluso los que estén de acuerdo con la existencia del Estado saben que su función no puede ser tratar a las personas como bebés, como niños, ¿no? Sí. Nosotros, que creo que ese es básicamente el centro de mucho de lo que hemos visto últimamente, ¿no? Sí, y me llama la atención que hablas desde el punto de vista del miedo, porque en eso coincides también en algo que decía y escribía Antonini, que es que no se trata de sobrevivir, sino supervivir. E incluso yo lo voy a llevar más allá de la pandemia. Esto no arrancó con la pandemia. Es decir, y esto le devuelvo la pelota a Antonini, cuando habla de la autocensura y coincide contigo en el tema del miedo. ¿Por qué nos da miedo quizás defender nuestras ideas, o qué ha pasado que nos hemos quedado quizás en la discusión que John por otra parte define entre liberales de biblioteca y liberales que probablemente salen de las bibliotecas? ¿Por qué nos da miedo defender esas ideas y qué está pasando con precisamente los movimientos o ese accionar que hace falta, como tú bien decías? Pues sí, bueno, he escuchado a John muy atento. La verdad que estoy completamente de acuerdo con él. Vamos, no solo suscribo sus palabras, que casi esas mismas palabras escribí en el libro de Despierta hace un año, en abril de 2020, así que no puedo estar más de acuerdo con John. Es un tema fundamentalmente filosófico, el problema del COVID, no del virus en términos biológicos, eso será un problema médico, pero el virus como un problema político es fundamentalmente filosófico, porque si os acordáis, los políticos fueron los primeros que se opusieron a los confinamientos, fue el pueblo el que lo pidió. El pueblo era el que castigaba al político que no se atrevía a confinarlo. Acuérdense en México, cuando se cachondeaba del virus el presidente, o Donald Trump, o Bolsonaro, o incluso en España el mismo Partido Socialista y Podemos. Pero es que es verdad lo que dice John, es que el precio de la libertad es la incertidumbre. El esclavo vive tranquilo porque su vida está asegurada. Y entonces nos vemos en dos modelos, que es básicamente el capitalismo y el socialismo. Y hay que decir una cosa importante. No deberíamos de insultar a los líderes socialistas que gobiernan en América Latina. Bueno, podemos insultarlos, pero eso no vale para nada. Deberíamos de reeducarlos. ¿Pero en qué sentido reeducarlos?
Por ejemplo, yo no conozco personalmente a Maduro, ¿no? Pero yo estoy seguro, a pesar del daño tan terrorífico que le está causando un país como Venezuela, con gente tan talentosa como ustedes, por ejemplo, como vosotros, yo estoy seguro que si yo hablo con él en la intimidad, es buena persona. Incluso puede que tenga buen corazón y se preocupe realmente por el sufrimiento de las personas y de su pueblo. Ahora voy a sacar un artículo que se llama El infierno de las buenas intenciones. Ya os podéis estar imaginando por dónde va. Ahí es donde tenemos que criticar. Las buenas intenciones pueden acabar siendo infiernos. Pongo un ejemplo muy rápido. Esta es la lógica de las buenas intenciones. Yo digo, ¿cuál es el amor más puro del mundo? El amor de madre. Bueno, también el de hijo, pero pongamos el caso que yo no tengo hijos, el amor de madre. Lógica. Si yo convierto a todas las mujeres del planeta en mis madres, el amor, el planeta, será maravilloso, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si yo tratara a todas las mujeres del mundo como mi madre? Si cada vez que yo saliera, por ejemplo, a la calle, tuviera que escribirle, oye, mamá, ¿qué tal? O ¿cómo estás? A las 3.000 millones de mujeres en el mundo. ¿Qué se generaría? Violencia. Violencia en mi propio cuerpo, porque me volvería loco, y en mi estado de WhatsApp donde tendría 3.000 millones de madres. Esto que parece una tontería, en realidad es la semilla de la incapacidad del buenintencionalismo socialista de distinguir el amor en casa, que se da en forma de abrazo, y el amor en la calle, que se da en forma de comercio y de mercado. Entonces, cuando tú no distingues que estamos hablando de dos categorías diferentes y quieres aplicar una categoría en la misma, ocurre con esos novios que quieren convertir a sus novias en madres. ¿Qué les ocurre a las chicas con novios que quieren ver en ellas a sus madres? Que salen corriendo y hacen bien en correr. Pues esto exactamente es lo que ocurre cuando un socialista quiere llamar el amor de la casa al amor de la calle, que utiliza, por ejemplo, el dinero para pontificar e imprime moneda, imprime dinero como si estuviera echando agua bendita. Entonces el problema de Maduro no es que sea mala persona. El problema de Maduro o de cualquier otro dirigente socialista del mundo no es que tenga mal corazón. El problema de Maduro es que tiene buen corazón. El problema de Maduro es que es buena. Ahí lo que le tenemos que arreglar. Tiene subvertidas las coordenadas del sentimiento y donde tiene que respetar, ama, y donde tiene que amar, respeta. Es el abrazo del oso. Gracias. Yo, eso es la primera vez que lo escucho. Yo no sé si todos los venezolanos coincidan contigo en eso de que Maduro es buena persona, pero Es la bueno, intimidad. No, digo que podría ser, que doy por hecho que pueda ser buena persona en la intimidad. O sea, que incluso así el problema sigue. No es cuestión de encontrar en él un asesino o no. No hace falta irse a lo evidente. Incluso, hombre, imagino que la mujer lo querrá, ¿no? Pues incluso ahí hay cáncer. En el amor entre él y tú. Eso es a lo que me refiero. En eso estamos de acuerdo, aunque creo que no me contestaste el tema de la autocensura, ¿no? Y de por qué el miedo quizás a defender nuestras ideas. Eso lo vamos a dejar después del próximo invitado, porque creo que ya tenemos en línea a Jorge Rengifo, que es nuestro tercer invitado. ¿Es así, César? ¿Está con nosotros Jorge ya? ¿Aló? ¿Sí? Jorge, ¿Aló? ¿me escuchas? Sí, les escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, ahora sí te escucho. Lo que no es no te vemos. Creo que estás por teléfono, ¿cierto? Sí, estoy por teléfono. Disculpen eso. Unas complicaciones, pero bueno, Sí, aquí estoy. no te preocupes, pero bueno, arrancas cuando ya tenemos un poco adelantada la conversación y básicamente, Jorge, no sé si pudiste escuchar parte de lo que decía Antonini o parte de lo que decía John, pero hablábamos sobre el tema de la libertad, ¿no? Obviamente en este contexto de confinamiento, y quisiera saber desde tu punto de vista, que además ha sido muy crítico, ¿no? Sobre todo con el tema de la situación en Perú, el tema de Keiko, etcétera, pero más allá de eso, ¿cómo concibes tú hoy la libertad, entendiendo lo que nos pasa en Venezuela, lo que nos pasa en la región, pero también desde el punto de vista de nuestras ideas, ¿no? Como decía Tonini, quizás es un asunto más que de ideas de acción, ¿no? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a las otras dos personas que están allí. De verdad que un verdadero placer. Así que de nuevo, muchas gracias. Sí, bueno, lo que pasa es que son varias cosas, ¿no? Digamos que es un proceso que se ha venido dando en América Latina, es un proceso que se ha venido incluso a escala global. El tema del cercenamiento de la libertad. Sí, estuve escuchando parte de las intervenciones de los compañeros y sí, coincido en algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, el hecho que seamos esto de los liberales de biblioteca o
pensamiento de derecha de biblioteca sería el mismo nivel que un comunista de Starbucks, ¿no? Entonces, digamos que sería como el mismo nivel de, vamos a llamarlo así, de hipocresía, ¿no? Algo que hace la izquierda obviamente es posicionar su pensamiento, es posicionar sus ideas a través de la cultura. Y digamos que es más o menos lo que hemos visto aquí en América Latina, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que siempre he llamado de mi tribuna es que nosotros tenemos que ver el panorama macro sobre la izquierda latinoamericana, y que esto se trata obviamente de un plan geopolítico y supranacional para tomar Latinoamérica. Si lo vemos un punto de vista o no tan punto de vista, es como ser una especie de unión de repúblicas socialistas latinoamericanas. Si nosotros repasamos la historia, vemos que, por ejemplo, en el año 1959 se da el programa de Godesberg, que el cual no es más que el enfoque que hace el Partido Socialdemócrata de Alemania, donde de una u otra forma se abandonan las ideas marxistas, ¿no? Y también fusionan lo que sería la democracia con el socialismo. Esto obviamente termina influyendo a toda la socialdemocracia europea, y poco a poco, bueno, nos encontramos por supuesto con el derrumbe del muro de Berlín, y ya para el año 1990 se funda el Foro de Sao Paulo. Y entre otras cosas, una de las cosas que Fidel Castro él previó esto, el colapso de Cuba. La importación del azúcar obviamente se disminuye, o prácticamente ya la URSS no lo puede comprar. Encontramos también la perestroika de Gorbachev, en fin. Aquí es donde comienza de una u otra forma a poner en práctica este pensamiento de Gramsci, que es lo que va de la mano con lo que esta de las ideas culturales, ¿no? Pues que una de las cosas que hace Gramsci es abandonar lo que sería la idea marxista tradicional de la búsqueda del poder que se hace a través de las armas, sino que una de las cosas que él propone es que esas ideas se tomen, por ejemplo, pues, desde el punto de vista pacífico, tomando espacios culturales, tomando espacios educativos, entrando en lo que sería el pensamiento colectivo y también políticas de los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya adelantándonos un poco más, cuando llega Chávez al poder en el año 1998, posteriormente Lula en el 2002, de una u otra cosa lo que hacen es buscar cambiar la historia. Eso es algo que hemos visto, ¿no? De nuevo, siendo obviamente el objetivo de esto las generaciones más jóvenes. Y después nos encontramos obviamente a universidades plagadas de ideas comunistas. Y una de las cosas que proponen obviamente es el enfrentamiento de las fuerzas sociales, ¿no? Y aquí es donde empezamos a ver, ya entrando más en detalle, cuál es realmente el verdadero plan de que consiste en la toma de América Latina, que más o menos ese es el núcleo de esta conversación referente a las tinieblas, como se hizo en el flyer, de qué es lo que se está buscando promover, ¿no? Por eso es que van por Chile, en el año 2019, cuando vemos que Chile tiene los mejores indicadores económicos, tiene los mejores indicadores de acceso a la educación. También Chile demostró que las políticas liberales funcionaban, y por eso es que de una u otra forma buscan romper el espinazo a Chile. El impuesto cuando sale Pinochet a las empresas era más o menos el 10%. Eso fue, obviamente, gradualmente fue aumentando hasta Bachelet, que llegó hasta un 27%. Entonces, cuando comenzamos a ver cómo poco a poco empieza a aumentar estos impuestos, obviamente las empresas empiezan a invertir menos, y es cuando comenzamos a ver que el nivel de vida de los chilenos comienza a bajar. Entonces, por eso, obviamente, que el Foro de Sao Paulo busca destruir a Chile tal cual como mencioné hace un momento. Ahora bien, de nuevo, todo esto, insisto, esto no se trata de conversaciones, esto no se trata de como estoy diciendo, de las cuestiones de que nos convirtamos en liberales de biblioteca. O sea, no se trata de simplemente agarrar una pila de libros y exponerlo, ¿no? Sino también de ver realmente cuál es el panorama macro. Y obviamente con la llegada de Chávez al poder es cuando comenzamos a ver cómo él piensa a solventar a Cuba desde el punto de vista económico, ya que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsa. Y aquí es donde empezamos a ver cómo las fuerzas geopolíticas comienzan a hacer sinergia. Una de ellas, por supuesto, es Irán, ya sea por el desafío, posicionamiento en la región, el desafío a los Estados Unidos, pero también empieza a venderle de una u otra forma petróleo, empieza a venderle
elementos para poder refinar el petróleo. Y obviamente pagándole con el oro. Venezuela por su parte, y el oro que por cierto hay en Perú. Entonces, cuando empezamos a ver este posicionamiento de la izquierda, obviamente en los recursos naturales, comenzamos a entender mucho más de qué va realmente esto, y obviamente es hacerse con un continente. Estos componentes, lo que es el cobre, que es el oro, son usados en el nuevo paradigma energético que hay de vehículos eléctricos, que necesitan obviamente el cobre para funcionar. ¿Y quién tiene cobre? Pues Chile y Perú. Ellos tienen cerca del 40% de las reservas mundiales de cobre, entre ellos dos, sin dejar de lado a Bolivia, que tiene el litio, que también es necesario para las baterías estas de alta tecnología, que sirven para acumular bastante energía. Y por su parte, Venezuela también tiene tierras raras. Si nosotros hacemos un repaso de realmente cómo el nuevo vehículo de Tesla, el que está promoviendo Elon Musk, si nosotros vemos los componentes, todos los componentes que tienen esos vehículos están aquí presentes en Venezuela, todas esas tierras raras. Entonces, obviamente, también Venezuela pasa en esa transición energética global, porque posee petróleo, las reservas de petróleo más grandes demostradas hasta el momento, y también minerales y tierras raras. Entonces, esto no se trata solamente de un problema de la izquierda latinoamericana, sino también se trata de un plan geopolítico de izquierda para hacerse con un continente sin disparar un solo tiro. Esa es básicamente una de mis reflexiones respecto a esto. Y de nuevo, en la entrevista pasada, y concuerdo totalmente con uno, creo que fue Antonini, que expuso el tema de lo que es la parte individual. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando empezamos a entrar en este activismo, obviamente, de nuevo, cito a Gramsci, con estas ideas de tomar la cultura, es cuando empezamos a ver porque el objetivo son las nuevas generaciones. Y cuando nosotros comenzamos a romper eso, desde el punto de vista de pensamiento crítico, de cómo nosotros vamos a buscar posicionar realmente nuestras libertades individuales, sin atropellar al otro, porque esa es la gran retórica que ha hecho la izquierda. La izquierda ha sido muy hábil en ese sentido. Y te detengo ahí, Jorge, porque eso me da pie. Ya tenemos que hacer una pequeña pausa. Les voy a pedir a los tres que por favor se queden. Y eso me da pie, tu comentario, para otro comentario que hizo John en su hilo, que es a partir del cual yo también quisiera arrancar la conversación a partir del próximo bloque, que ya sería el último, que es que él dice que, bueno, hay una cosa de la que nadie quiere hablar, que es que las élites en nuestros países no son como los conservadores del primer mundo, pro mercado y pro libertad. Quiero saber si ustedes piensan que eso es así y si además están de acuerdo en cómo se ha utilizado también estos movimientos, feminismo, ecologismo, etcétera, que han tenido cabida en la región precisamente para provocar más bien que muchos callen o se censuren, porque definitivamente nos da miedo hablar o sentirnos criticados, ¿no? Si de alguna manera contrariamos a esos movimientos. Pero bueno, esto lo vamos a hablar al regreso. Se nos ha ido el tiempo rapidísimo, pero ya volvemos con más de Contigo Liberalmente. Hablamos con tres personas especialistas sobre este tema también, y ya ustedes van a poder escuchar sus visiones sobre qué podemos nosotros hacer también, ¿no? Y más allá de hacer este diagnóstico que hicimos en esta primera parte, en qué hemos fallado, y también si ustedes lo ven así como yo, en el sentido de que de este lado también hace falta hacer algunos cambios. Ya volvemos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de pulpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos.
Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Y aquí estamos de vuelta en Contigo Liberalmente. Gracias por seguir conectados con nosotros a través de la señal de RCR. Conversamos con John Manuel Silva, Antonini de Jiménez y Jorge Rengifo, mejor conocido como Don Corneliano en las redes. Yo no sé si ustedes se conocían o no, pero yo creo que me parece curioso que muchas cosas coinciden, ¿no? Y en la parte pasada dejábamos una pregunta al aire, que es que tiene que ver con las fallas, ¿no?, que hemos tenido quizás nosotros o quienes defienden quizás las ideas de libertad y por dónde arrancar. Y dejaba una pregunta al aire que tiene que ver con un comentario que hacía John en uno de sus tweets sobre si es precisamente que quizás los conservadores de este lado no son tan pro-mercado o tan pro-libertad. John, ¿tú podrías explicar un poco de esto y decirnos, según tu opinión, en qué hemos fallado nosotros precisamente? Porque, por ejemplo, y ya con esto te doy la palabra, tú hacías algunas preguntas, que es que nuestros pueblos ven en la derecha una esperanza para salir de la pobreza realmente. ¿Están dispuestos a hacer las reformas que les permitan a todas las personas entrar al mercado y competir? Yo quisiera que eso tú lo desarrollaras mejor. Bueno, precisamente tomando la última parte de la intervención de Jorge, ¿no? Él hablaba del tema de la cultura, de cómo la cultura ha sido tomada por la izquierda. Estoy totalmente de acuerdo, pero lamentablemente eso es una falla que también tiene que ver con nosotros, ¿no? En el año 2007, hablando de libros, Axel Kaiser escribió un libro que se llama El Chile que viene, donde él, 2007, estamos hablando 14 años antes de todo este desastre que ocurrió en Chile el año pasado, advertía lo que estaba pasando en las universidades y advertía lo que estaba pasando en la juventud chilena, en cómo se había convencido a buena parte de la juventud chilena de odiar el sistema chileno, el sistema entendiendo como ese consenso que se da en los 80, que es el que ha llevado a Chile al progreso, que sí se da bajo una dictadura, bajo la dictadura de Pinochet, sin duda, y una dictadura que cometió crímenes absolutamente condenables, pero más allá de eso, unas reformas económicas y políticas que sin duda funcionaron, que tenían a Chile como un país puntal en Sudamérica y tal vez como lo más cerca que estaba un país latinoamericano de ser un país del primer mundo, sin duda era Chile. Y esas reformas políticas y económicas no fueron defendidas culturalmente. No fueron defendidas culturalmente porque la derecha, entre otras cosas, se ha caracterizado por un desprecio a esa lucha cultural. En Venezuela pasó lo mismo. Nosotros teníamos un sistema democrático fallido, corrupto, perfectible. Estamos claros que la democracia venezolana venía con muchas fallas ya en los años 90, pero ese sistema existía. Y la razón en parte por la que Chávez logra vender su evangelio de que todo lo que había antes de él era
permítanme la comparación, que no me gusta mucho comparar con África, pero que Venezuela era como un país del África subsahariana que merecía el desprecio de todo el mundo, tiene que ver con un movimiento intelectual y cultural que durante todos los años 80 y 90 se dedicó a despreciar el sistema democrático. Un sistema democrático perfectible, sin duda, mejorable, sin duda alguna, pero un sistema democrático que existía. Y es porque del lado contrario, hay esta idea de que el éxito económico habla por sí solo, y eso es no entender al ser humano. El ser humano, ¿cómo no? El éxito económico le habla, pero el ser humano se mueve por ideas filosóficas. Si tú abandonas la cultura y abandonas la identidad y abandonas esas cosas que hacen que el ser humano piense, le estás entregando ese terreno a la izquierda. Buena parte del problema es que, con excepción de Estados Unidos y tal vez del Reino Unido, en casi ningún país de América Latina o de Europa existe defensa alguna de una cultura de derechas, de una cultura sea conservadora, sea liberal, sea de centro derecha, pero una cultura que defiende estos valores, que esté dispuesta a reivindicar las repúblicas, que esté dispuesta a reivindicar la libertad económica, y no solo en cuanto a mostrar un gráfico con el Producto Interno Bruto subiendo y con la inflación bajando, sino desde el punto de vista cultural. Estados Unidos es un país con una cultura que durante mucho tiempo ha estado inclinada a la derecha, y fíjate, Estados Unidos es la cuna de tal vez las peores teorías universitarias de los últimos años. El feminismo interseccional nace en Estados Unidos, la teoría crítica referida al tema racial nace en Estados Unidos, y sin embargo Estados Unidos no deja de tener una cultura que defiende su identidad nacional sin nacionalismo, pero desde cierta firmeza, y que defiende valores que no nos atrevemos a defender en estos países porque le hemos entregado a la cultura a la izquierda. Esa ha sido una falla de la derecha, y una falla indiscutible. Abandonar las universidades para entregárselas a la izquierda y centrarnos solo en el aspecto económico ha sido un error. La protesta en Chile y la actual protesta en Colombia ha tenido a las universidades como su centro. En Venezuela fueron las universidades públicas, yo sé que con alguna honrosa excepción, pero fueron las universidades públicas las que durante años estuvieron promoviendo las ideas de izquierda sin ningún tipo de respuesta, más allá, bueno, de un tipo como Carlos Rangel y de gente muy valiosa que hubo por allí, pero lo cierto es que no hubo esa respuesta de manera sistemática, porque yo no sé por qué la derecha piensa que la izquierda, que la cultura no es importante. Sobre todo de cara a los jóvenes. Los jóvenes se mueven por ideas culturales, la juventud no se mueve por ver un gráfico del crecimiento del Producto Interno Bruto. Abandonar eso es un error, y es un error fatal. Esas derechas que Axel Kaiser las llamaba las derechas estúpidas, eran palabras suyas, fueron en parte las que llevan a que hoy en Chile no haya nadie menor de 30 años que te defienda la democracia chilena o que te defienda la estabilidad chilena. Por eso ha sido tan fácil, en menos de un año ya tienen la constituyente aprobada y ya tienen a los constituyentes electos y ya están a las puertas del desastre. Yo ojalá me equivoque, pero creo que van a cambiar la constitución, van a echar abajo el sistema, y es un sistema que nadie se atrevió a defenderlo, porque durante todos estos años la derecha se ha equivocado muchísimo en ese aspecto. Así es, y bueno, y escuchándote, no solamente se trata del individuo, también estamos hablando de la clase política, y yo le doy la palabra a Antonini porque de alguna manera también él creo que piensa, tiene un punto de vista también muy particular sobre cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la dirigencia política, y frente a eso qué debe hacer el ciudadano. Pero Antonini, para no desviar, te pregunto, ¿cómo concibes tú, o qué concibes tú, cuáles consideras tú que son las fallas que ha tenido quizás la derecha o los liberales, por llamarlos así, en este contexto, que no nos ha permitido hacer frente o ser más que una contención, ¿no? De todas estas ideas y estos movimientos que siguen operando y que obviamente van a seguir haciéndolo y van a seguir existiendo mientras no exista de este lado un avance, ¿no? Bueno, sí, con mi respuesta voy a intentar contestar 3 preguntas. La que me haces, la que me pediste y la que debería contestar. Todo eso en una única respuesta. Vamos a economizar el tiempo. Yo creo que lo que se está produciendo en el mundo, no. Lo que está produciendo el capitalismo. Ojo, el capitalismo. Esto es una buena, terrible noticia. Yo ya me declaro de aquí que estoy contra el feminismo, contra el animalismo, contra el ecologismo y contra el indigenismo. Pero eso no ocurre más que en países
de conciencia capitalista, aunque estén socializados, como es Venezuela, pero Venezuela tiene conciencia capitalista, es un país del mundo, tiene ahí una piedra en el zapato que lleva ya 20 años y que se está haciendo una llaga, pero que habrá que retirar. Esto, ¿qué es el ecologismo, el feminismo y el animalismo? Es una igualización, que no existe en español porque no podemos utilizar los anglicismos, pero es como una igualización de la existencia. Es una equivalencia de las cosas. ¿Qué hace el feminismo? Igual al hombre a la mujer. ¿Qué hace el animalismo? Igual al hombre al animal. ¿Qué hace el ecologismo? Igual al hombre a la naturaleza. Tiende hacia una igualización. ¿Por qué? Por la competencia. ¿Cómo la competencia? Sí. La competencia genera inestabilidad. Ya decía Schumpeter que la economía es el resultado de una negación creadora, de una violencia creadora, ¿verdad? Es decir, que la competencia, la libertad, nos deja solos, abandonados, atomizados. Y esa situación es la que provoca la pregunta que me hacías al principio, que es el tema de la autocensura. Hoy nos encontramos con la libertad para opinar de lo que queramos y hemos perdido el coraje para hacerlo. Nadie se atreve a decir que no es feminista, nadie se atreve a ir contra el indigenismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Precisamente por esa soledad que fomenta la libertad, porque uno se ve solo y no se atreve a clamar contra el mundo. ¿Pero contra qué mundo es contra el que no se atreve a clamar? Contra el nuevo amo, contra la nueva autoridad. Si bien la antigua autoridad en las épocas aristocráticas eran los emperadores y los faraones, ahora somos nosotros mismos. Pero nosotros mismos, ¿cómo? La autocensura. El esclavo lo llevamos dentro de nosotros. Esta es la razón por la que yo me encuentro en un mundo donde todo el mundo es feminista, por ejemplo, y yo, a pesar de tener argumentos contra el feminismo, no estoy en condiciones de sostenerme a mí mismo. Es mucho más fácil si forma parte de algún grupo, alguna pandilla. Esa es la razón por la que culturalmente siempre pierde el capitalismo y gana la izquierda. Pero no es porque estemos desanimados, que también. No es porque hay una derecha cobarde, diría yo, más que imbécil, cobarde, que también. Es sobre todo porque la cuestión cultural tiende al gregarismo, la cuestión cultural tiende a la socialización. Por eso en los estudios culturales todos los profesores son de izquierda, no hay un antropólogo de derecha, es prácticamente un rara avis. Es imposible. Sin embargo, ahí voy al asunto. La cultura tiende a hacernos comunes, a culturizarnos, a hacernos comunes. El pensamiento crítico es el que tiende a liberarnos. Entonces la clave no está tanto que tengamos muchos chicos jóvenes liberales que hablen a favor de la libertad. La clave es que tengamos muchos chicos que tengan pensamiento crítico. Eso. Y que luego hagan lo que quieran. Es que si tienes pensamiento crítico, aspiras a la libertad de manera necesaria, es la condición natural del hombre. El hombre, cuando no aspira a la libertad, no está actuando pleno a sus capacidades. Si nosotros le damos a los chicos las capacidades para actuar, la libertad es la condición inevitable. Si no, es porque estamos haciendo mal las cosas en ese punto específico. Y rescato ya y acabo una cosa que decía John al principio, que es verdad, que es la cuestión del miedo. Es fundamentalmente el miedo el ingrediente que nos impide. ¿Y el miedo cómo se cura? Dando un salto en el vacío. El miedo no se cura, siempre existe. Solo se puede gestionar. Los esclavos no van a desaparecer. La izquierda no puede desaparecer. Es consustancial al ánimo del hombre. Es consustancial a la libertad. El problema es tolerarla, restringirla. Pluralidad. Podemos lograr, si hay esperanza realmente, pero esperanza sobre la base de los hechos, ¿no? No que esta discusión se quede en el aire y entonces a partir de acá simplemente salgamos con una ratificación de nuestras ideas, pero haciendo lo mismo, ¿no? ¿En qué fallamos? Y concretamente,
¿Hay optimismo? ¿Podemos ser optimistas sobre el futuro y lo que podemos hacer desde nuestras ideas? A ver, Jorge está por allí. Sí, es que no dejé de escuchar, disculpa, no sé si sería tan amable de repetir la pregunta, disculpa. Sí, nos quedan unos minuticos. Si puedes responder brevemente, ¿en qué fallamos? Y si tú crees que podemos ser optimistas sobre lo que podemos lograr desde nuestras ideas, sin quedarnos simplemente en esta discusión, que es un programa que obviamente se valora y es el trabajo que tenemos que hacer, por lo menos el mío como periodista, pero ¿podemos lograr o podemos ser optimistas sobre lo que podemos lograr desde nuestras ideas? Bueno, en ese sentido yo tendría que citar a Winston Churchill. Una de las cosas que dice es que si estás pasando por un infierno, sigue adelante. En ese sentido creo que una de las cosas que tendríamos que hacer nosotros como individuos y también como sociedad, pero empezando por individuos, justamente vencer ese miedo. Una de las cosas que, por cierto, voy a escribir un artículo que se llama Digital Killing, o se llamará Digital Killing. Y una de las cosas que justamente tratará ese artículo es cómo desaparece una persona por sus ideas políticas o su posición contra los pensamientos hegemónicos. No es un secreto que si vemos en estos momentos que alguien contra la narrativa del LGTB, del feminismo, incluso del COVID, todas esas cosas, le suspenden la cuenta. De hecho, vimos como un presidente en ejercicio lo mataron digitalmente, por eso el nombre del artículo, Digital Killing. Cualquier persona que exprese ideas conservadoras, simplemente la sacan del juego, y obviamente la saca el Big Tech, digamos, los grandes conglomerados de la tecnología, en este caso de los medios de comunicación. Así que, a pesar de que el panorama en estos momentos es complicado, quedarnos cruzados de brazos creo que sería primero un grave error, porque no estaríamos actuando en pro de nuestra propia vida y de expresar nuestros pensamientos. Aquí estamos hablando justamente de vencer ese miedo, de posicionarnos y de posicionar nuestras ideas, de posicionar nuestros cánones culturales, de posicionar ese tipo de ideas que obviamente son necesarias en estos momentos. No ceder más espacios a la izquierda. Es que tampoco se trata de eliminarlo. Se trata justamente de promover justamente las ideas que realmente no solamente dan resultados económicos, sino voy un poco más allá del punto de vista humano. Ya con esto cierro. Una de las cosas que hace la izquierda es responsabilizar al otro de lo que te pasa. En este caso, digamos, el conservadurismo hace responsable a la persona de sus actos y también sus consecuencias. Es decir, si a ti te va bien en la vida, eso es responsabilidad tuya. Y si te va mal, también es responsabilidad tuya. Eres tú el llamado justamente a transformar esa realidad desde tus propias fuerzas, desde tus propios convicciones, desde tu propio ideología, si lo queremos llamar. Justamente ir a favor de justamente cambiar esa realidad, no culpar al otro, sino hacerte tú responsable de tus actos. Y eso justamente es una de las cosas de las labores titánicas. O sea, todo el mundo quiere cambiar al mundo, pero vaya, qué difícil es cambiarse uno mismo. Y creo que esa es la labor que nosotros deberíamos hacer diariamente, buscar ser mejores personas, no solamente para nosotros, sino también para un entorno en el cual nos desenvolvemos. Así es. Bueno, no callarse y empezar por nosotros mismos, dejar de culpar a los otros. John, te devuelvo la palabra, nos quedan 5 minuticos. ¿Podemos ser optimistas y por dónde arrancar? Deja una tarea para la gente que te escucha. Perdón, estaba silenciado. Sí, estaba silenciado, disculpa. Me acaba de pasar eso que le tiene que pasar a todo el mundo en Zoom. Optimista siempre, optimista toda la vida. Yo soy muy enemigo de
esas visiones absolutas de pesimismo. De hecho, creo que parte del asunto es que una parte de la derecha cree que Latinoamérica es un proyecto fracasado y se entregó como a una especie de resignación, y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso tú lo ves, la gente no, que Latinoamérica es una especie de raza, comillas, que no tiene solución, que siempre va a ser así. Yo no lo creo, creo que la pelea hay que darla, y creo que la transformación cultural hay que hacerla, ¿no? Y que el trabajo, bueno, probablemente sea a largo plazo, pero será. Y en el corto plazo, pues, tanto Antonini como Jorge hablaban del miedo al asesinato público, a lo que se llama character assassination, el miedo a no decir las cosas por miedo a perder o a, digamos, a que te cancelen, a que te quiten las redes. Porque hay algo que decía Antonini, pero que yo creo que es incompleto, que él decía que solamente hay miedo a que te caigan encima. Ojalá. Lo que pasa es que lamentablemente ahorita mucha gente también tiene miedo porque no solamente le cierran las cuentas de redes, que ya es grave, es que los despiden de sus trabajos, es que terminan en procesos judiciales por delitos que no han cometido, es que hemos visto a personas que les arruinan toda su carrera profesional por una opinión. Es una cosa que va más allá de que te cierren una cuenta. Cerrarte la cuenta es algo con lo que podrías lidiar. Dudo que tú puedas lidiar con la finalización de todos tus espacios como civil. Pero ¿qué toca? Toca asumir el riesgo, es decir, romper con el discurso y asumir que nos tocará ser impopulares al principio, pero que callar es la peor opción, ¿no? Para mí el primer paso es alzar la voz y atreverse a decir las cosas, sabiendo que las consecuencias puede que no sean agradables, ¿no? Bueno, vimos ciertamente cómo tres empresas, perdón, Facebook, Instagram y Twitter le cerraron la cuenta a Donald Trump. Luego empezaron a perseguir incluso a redes sociales donde estaban los seguidores de Trump, como Parler o como Gap, que la sacaron incluso de sus servidores en la red. Y es un proceso que sin duda no es fácil, porque si se lo hacen al presidente de Estados Unidos, nada menos, no, ni siquiera el presidente de un país cualquiera, pues ¿qué le queda a Pepito Pérez en una esquina? Pero bueno, hay que atreverse. Es que no queda otra que atreverse. Yo creo que no tendría sentido defender que se es liberal y luego no atreverse a decir en público lo que uno está pensando y asumir las consecuencias que pueden ser desde que haya gente que te retire la palabra hasta que en algún momento vayas a entrar a tus cuentas y no puedas accederlas, ¿no? También creo que hay que crear espacios alternativos y creo que ese ha sido otro de los fallos. Económicamente hay que crear espacios en donde se reivindique la libertad de expresión, atreverse a financiarlos, atreverse a financiar medios como el American, medios que están rompiendo como la hegemonía, porque creo que es importante ese tipo de iniciativas como esta, como lo que es Radio Caracas, que aún sin concesión está funcionando en internet y está haciendo un proyecto que se atreve a ser una voz disidente, ¿no? Así es, muchísimas gracias, John. Y bueno, hay coincidencias, no callarse, resistir, incluso ser incómodos. ¿Qué piensas tú, Antonini, ya en estos últimos minutos que nos quedan? ¿Podemos ser optimistas y qué tarea le dejamos a la gente que nos está escuchando? Bueno, muchas gracias. Sí, voy a ser muy breve. Yo quiero que todos los que nos escuchen atiendan a esto que voy a decir. Detrás de lo desconocido no hay derrota. Lo que hay es vida. Vida. Eso es lo que hay detrás de lo desconocido, vida. Si uno mira su historia, uno verá sufrimientos, dolores, celebraciones, ve todos los sentimientos y todas las pasiones concentradas a lo largo de su vida. Lo único en lo que puede elegir es en si el dolor es suyo o de los demás, es en si la alegría es suya o de los otros. Es si la libertad es suya o de los otros. Eso es lo único que puede decidir. Porque decidimos incluso cuando dejamos de decidir. El pueblo de Venezuela votó lo que votó. Decidió también en libertad. Una libertad bastante amedrentada, bastante sometida a la ignorancia y al plaque del miedo. Pero incluso así, el ser humano está en condiciones de tomar decisiones. Entonces yo diría, lo que hay detrás de la puerta no es un león con la boca abierta esperando a devorarte, es vida. Y
Pues yo pienso que lo que tenemos que hacer precisamente es eso, es dar un salto en un vacío que no está vacío, es todo lo contrario, está lleno. Así que nada, ese es mi mensaje que le mando a tu audiencia y por supuesto muchísimas gracias por la invitación, que es la primera, pero que mi corazón espera que no sea la última. Y por supuesto muchísimas felicidades y que todo vaya muy bien con vuestra radio, que yo también apoyaré por mis redes. No, muchísimas gracias a los tres. Yo me quedo con su mensaje: resistencia, no callarse a pesar de ser incómodos, ¿no? Y quedar allí, no temer a lo desconocido, como decía Antonini, detrás de eso hay vida, y ese mensaje a mí me llega también porque es parte de la lucha que damos diariamente y es nuestro trabajo también hacerlo y no callarnos y precisamente aprovechar espacios como este para hacerlo. Y yo quiero agradecerles a los tres: John Manuel Silva, escritor, creador de contenidos y liberal; Jorge Rengifo, productor audiovisual, analista geopolítico; y Antonini Jiménez, doctor en economía y también profesor universitario. Los invito a seguirlos también en sus redes sociales, que no las dijeron, si quieren las pueden decir rapidito para que la gente los siga, y si no, las voy a dejar en el Twitter para que la gente las pueda seguir y así aprovechamos el tiempo, ¿les parece? Entonces, bueno, yo agradecida con ustedes por este tiempo, que ha sido una hora que se ha reducido, porque cuando hablamos de estos temas obviamente es muy apasionante. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias. Yo también espero que no sea la última y que demos esta discusión incluso con otras personas que también tengan un punto de vista distinto, ¿no? Porque también eso hace falta debatir. Y bueno, también agradecer, por supuesto, a nuestra querida radio RCR, en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Manuela Nogales, Justo Navarro y César Umbría, en los controles nuestro querido José Gregorio González. Y vamos a millón porque nos están ya haciendo señas. Y por supuesto también a nuestros amigos de Habibis Cakes. Ponga a disfrutar tu paladar con Habibis Cakes, pasteles de cumpleaños y todas esas cosas dulces que ustedes saben ya consiguen en @Habibis_cakes en Instagram. Y Perfect Hair, el cambio de look que ustedes siempre han soñado, en el centro comercial El Sol Nivel Galería. Con esto me despido y nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. Gracias. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.